una autorización sin una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Sí, siempre y cuando en este proceso de originación y onboarding digital ustedes tengan al cliente en presencia y tengan algún proceso, documento o alguna forma de acreditar a la Comisión Nacional Bancaria que tuvieron al cliente presente, ¿va? Ahora ya vamos a hablar en qué es lo que nos está regulando la Comisión Nacional Bancaria respecto a la identificación no presencial del cliente, ¿sí? La primera parte que toca, que toca la regulación es que tenemos que hacer el proceso de integrar los expedientes, ¿no? De manera digital. En pocas palabras, lo que nos está diciendo la comisión es, oye, todo lo que ya sabemos que debemos de cumplir respecto a la integración de expedientes, dependiendo del tipo de persona y demás, tú tienes que seguir recabando todos esos documentos, pero evidentemente ahora de manera digital, porque tú no vas a tener al cliente en presencia. Y para poder hacer eso, uno, tienes que obtener un consentimiento de obtención por firma electrónica. Es decir, el cliente tiene que firmar dentro de su proceso, ¿no? El consentimiento de que nosotros vamos a generar a través de una plataforma digital la firma. Una manifestación digital de actuación en cuenta propia, la versión digital de todos los documentos, como ya los había comentado, y en todo el proceso se tiene que generar también la geolocalización. En alguna parte del proceso por lo menos, pero en cualquier proceso de identificación no presencial, en alguna parte deben de generar la geolocalización. Es algo que marca como obligatorio y de hecho dentro de las disposiciones nos coloca la Comisión Nacional Bancaria qué es la geolocalización y qué debe de cumplir la geolocalización. Pero en realidad estos son los 4 puntos que tenemos que cumplir respecto al tema de los expedientes electrónicos. Carla, aquí una pregunta. Entonces, ¿el consentimiento de firma electrónica desde un inicio se puede hacer de forma digital? O sea, ese consentimiento que firman, ¿lo pueden hacer de forma digital? Sí, correcto. Todo este proceso que estamos platicando hoy, al ser un proceso que te está diciendo la Comisión Nacional Bancaria, es lo que tienes que cumplir cuando quieras hacer operaciones no presenciales. Todos estos puntos que estamos platicando son procesos no presenciales, es decir, todas estas manifestaciones o consentimientos que nos debe dar el cliente son a través de un medio digital. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a entrar al tema de la identificación de los clientes. Dentro de las disposiciones se divide en 2 partes. Uno es, ¿qué vamos a hacer cuando queremos identificar de manera no presencial a clientes? Es decir, clientes que nosotros ya previamente identificamos mediante algún proceso, ya sea digital o no. Y aquellos que son nuevos clientes, ¿sí? Que por primera ocasión van a generar una operación con nosotros. Primero vamos a tocar el tema de la identificación de clientes. Bien. Cuando se acerca contigo un cliente que ya previamente fue identificado, ¿no? No importa de qué forma, si fue de forma digital o de forma presencial, evidentemente si fue de forma no presencial, ya con el cumplimiento de las disposiciones, ¿no? En este caso, aquellos que ya son clientes, lo único que nos pide la Comisión Nacional Bancaria es que solicitemos el nombre completo del cliente, un identificador único del cliente, es decir, el cliente debe de tener algún dato, alguna referencia, un número de crédito, un número de cliente, algo con el cual nosotros podamos identificarlo. La CURP y un factor de autenticación, en este caso es un token. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la comisión? Oye, si ya es un cliente que tú previamente identificaste, cumpliendo con todas las disposiciones en esa identificación, entonces ya no tienes que volver a recabar toda la información, ni tienes que cumplir con todos los procesos de identificación no presencial, porque ya lo identificaste previamente. Entonces, lo único que tienes que hacer es asegurarte que esta persona que te está contactando a través de un medio digital, sí sea el cliente que dice ser, ¿no? ¿Cómo?
con un nombre completo, con este ID y con su CURP, en donde el cliente nos entregue esta información, y con un factor de autenticación, es decir, con el intercambio de un token. El intercambio de un token es, no sé, a lo mejor ya lo han vivido cuando le hablas a un banco que te dicen, oye, te voy a mandar un token o un NIP, un código a tu correo, a tu celular. Eso es el factor de autenticación. Simplemente lo que estamos haciendo en ese proceso es validar que la persona que nos está marcando sea realmente nuestro cliente. Y en ese sentido, hace alguna acotación la Comisión Nacional Bancaria respecto a qué debe de cumplir este token, cuáles son algunas características que debe de tener este token. El primero es que debe tener propiedades que impidan la duplicación o alteración, ¿sí? Es decir, tienen que tener algunos elementos de seguridad, tienen que ser dinámicos. Es decir, si yo mando ahorita un token y un segundo después vuelvo a hacer el envío de otro token, deben variar, ¿no? Y ser dinámicos. Debe de tener una vigencia menor a 2 minutos y no debe ser conocido con anterioridad. Es decir, la persona que trabaja en la SOFOM no debe de conocer el dato del token, ¿no? Debe de generar un proceso en donde el sistema envíe el token y el cliente, cuando dicta el token de vuelta, simplemente se teclee en algún sistema que valide que es el token que se acaba de enviar al cliente, y con eso pasar este factor de autenticación. Entonces, con esto cerramos la parte de si es un cliente previamente identificado. Esta parte es muy importante porque hay muchos clientes pues que ya vienen trabajando tienen una cartera muy importante, ¿no? De clientes ya identificados de manera presencial, y pueden entonces generar segundas operaciones de manera 100% digital sin cumplir con todo el tema de biometrías y demás, ni autorizaciones por parte de la comisión, simplemente cumpliendo con estos puntos que acabamos de platicar. Voy a hacer una pausa aquí para ver si hay algunas dudas. Aquí nos escriben en el chat, Carla, dice, llevar una identificación presencial, pero hacer uso de firma electrónica para algunos documentos como la solicitud de revisión de buró de crédito, ¿requiere que se solicite una autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? No, no requieren ninguna autorización. Nuevamente, la Comisión Nacional Bancaria lo que te regula es la originación no presencial. Es decir, tú puedes firmar todos tus documentos, tu expediente, tu pagaré, autorizaciones de buró, etcétera, de manera digital, con firmas digitales, y no tienes ningún problema. Pero lo único que yo les digo es siempre tengan en cuenta que tienen que demostrar a la Comisión Nacional Bancaria que tuvieron al cliente en presencia, de una u otra forma. ¿Cómo pueden ustedes presentar esto ante la Comisión Nacional Bancaria? Bueno, a lo mejor tienen un documento que sí firmó de manera autógrafa, o alguna evidencia de la visita domiciliaria o del personal, alguna fotografía durante el proceso del personal de la SOFOM haciendo la entrevista con el cliente, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en las cuales ustedes pueden acreditar que estuvieron en presencia del cliente. Ok, muchas gracias, Carla. Perfecto. ¿Alguna otra duda por ahí, Mariana, o seguimos? No, adelante. Bien. Un último tema en la parte de clientes. Si este proceso de autenticación con el intercambio de token o con la entrega de información no es exitosa, se debe de tratar al cliente como nuevo cliente. Y es decir, tenemos que cumplir con lo que les voy a comentar a continuación. Bien, entonces, ¿qué información necesitamos recabar de los nuevos clientes para cumplir con el tema de identificación no presencial? Bueno, los nuevos clientes, que son clientes que no han sido identificados previamente, ya sea de manera presencial o digital, tienen que llenar un formulario electrónico, es decir,
Hoy en día, si ustedes van con el cliente en físico, pues les llena una solicitud, ¿no? Con sus datos, su información, el Know Your Client, etcétera. Es lo mismo, pero como no tenemos al cliente de manera presencial, pues evidentemente tendrá que llenar esos formatos o esos formularios de manera electrónica, ¿sí? El cliente debe de presentar una fotografía de su identificación dentro de este proceso de onboarding digital, es decir, llena un formulario, presenta la fotografía de su identificación oficial válida. Ya sabemos que dentro de las disposiciones se enlistan cuáles son las identificaciones válidas. Cualquiera de esas puede presentar el cliente y nosotros tenemos la obligación de validar los elementos de seguridad de esta identificación, es decir, para determinar que esa identificación que nos están presentando de manera digital no es falsa. ¿Hace alguna acotación la Comisión Nacional Bancaria respecto a cuáles son los elementos mínimos de seguridad que debemos de validar del INE? Y aquí los enlisto, que es el código identificador, el SIC, o en su caso el código de reconocimiento óptico, que es el OCR que ya algunas identificaciones trae, el año de registro, la clave del lector, el número y año de emisión. Hoy en día existen pues una gran cantidad de proveedores que les pueden apoyar con estos procesos, en donde a través de tecnología se puede validar la fotografía del INE, ¿no? Con ciertos elementos de seguridad para validar que no sea falsa. También existen procesos para que ustedes puedan conectarse con la lista nominal del INE, que es un servicio abierto, en donde a través de ese servicio se manda la información y también podemos obtener alguno de estos elementos de seguridad, como el año, como si está vencida o no está vencida, o si tiene algún reporte, esa credencial de robo, etcétera. Carla, aquí antes que pase a la siguiente diapositiva, bueno, tengo una duda de esta información, pero primero me gustaría que nos ayudaras con una duda que nos comenta Raquel Aguirre. Ella nos pregunta si hay algún plazo para completar la autentificación de clientes ya identificados previamente. Ok, de lo que te comenta respecto al plazo es que el token que tú mandas, ¿no? Debe de tener, aquí voy a regresarme un poquito para que lo puedan ver, ok, una vigencia menor a 2 minutos. Es decir, en el proceso de identificación, cuando tú le mandas ese token, si pasan los 2 minutos, pues ese token no es válido, ¿no? Pero tú puedes mandarle otra vez otro token, ¿no? Oye, tuve un problema o no me llegó, etcétera. Y si cumple con estos procesos de identificación en donde te da el nombre, su CURP y la validación del token, pues puedes avanzar, ¿no? Y si tu cliente ya lo identificaste hace 4 o 5 años, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ya es tu cliente y pasando con estos puntos, puedes hacerlo de manera no presencial. No sé si con esto quedó aclarada la duda. Ok, de mi parte sí, aquí nada más preguntarte, entonces en el tema de los tokens, si pasa el periodo de los 2 minutos, se invalida automáticamente y se genera uno nuevo, ¿no? Es Y correcto. entonces puede tardar el proceso que le lleve al cliente, simplemente el tema del token se va a generar nuevamente, ¿no? Para terminar ese proceso. Es correcto. Ok, perfecto. Y aquí en el tema de OCR también, Carla, ¿nos puedes detallar un poquito qué es el OCR? Digo, entiendo que es extraer información, ¿es correcto? ¿O cómo Sí, funciona este tema del OCR? sí, es correcto. Como les comentaba, hay muchos proveedores que les pueden apoyar con este proceso, pero a través de una fotografía, ¿no? O con la toma de una fotografía de la identificación, de cualquier identificación, se puede utilizar este reconocimiento óptico de caracteres, en donde, pues, tal cual, con la misma fotografía se identifica la información que está dentro de ese documento y se extrae para colocarlo en donde el cliente determine que quiere que se coloque la información. Es decir, hay algunos clientes que primero toman la fotografía de la identificación para que se prellene el formulario electrónico con la información que ya traemos dentro del INE o dentro del pasaporte, ¿no? Si dentro del INE tenemos la dirección, el nombre, CURP y demás, esa información la extraes a través de este OCR y se inserta en el formulario electrónico, haciendo que el proceso pues hacia el cliente sea mucho más ágil. Y evita pues ahí errores en captura, ¿no? Con este proceso. Correcto. Es muy importante mencionar que el tema de los OCRs
también depende mucho la calidad de la foto, la calidad del INE o del documento que están presentando. Hay algunas personas que tienen INEs pues ya muy dañadas o viejas y demás, y pues no se puede extraer la información de manera adecuada, pero es funcional y se coloca esta información dentro del cuestionario para que el mismo cliente lo vuelva a validar y en su caso si hay algún dato que se colocó mal o que hizo falta, pues los complementa. Ok. Aquí Carla Vanessa Chávez nos pregunta si el cotejo humano de los documentos del expediente de identificación puede sustituirse por herramientas tecnológicas que validan la veracidad o la no alteración. Es correcto. De hecho, por eso mismo la Comisión Nacional Bancaria nos está enlistando que para poder hacer procesos de identificación no presencial, al ser no presencial, la comisión sabe que pues no puede haber un cotejo de documentos, ¿no? Entonces, en ese sentido te dice, ok, no hay un cotejo, tú nunca vas a ver el documento original y entonces tendrás que cumplir con estos puntos para tener la certeza de que ese documento que te están presentando pues es un documento original, ¿no? Es decir, Auténtico. tu proceso de originación tu proceso de identificación no presencial no te obliga a cotejar, no tiene sentido, ¿no? Porque pues no vas a estar nunca en presencia del cliente y evidentemente pues nunca vas a estar viendo el documento original, salvo que sea un documento original electrónico, ¿no? Como bien sabemos hoy, por ejemplo, los comprobantes de domicilio, pues si te mandan el documento original electrónico, pues listo, ¿no? No hay nada más que cotejar. Ok. Y por último, Nancy Gallegos nos pregunta, ¿qué pasa si la información de la identificación no es la actual? Ahí se toma el dato de un comprobante. Es correcto. Bueno, la identificación normalmente debe de ser la que trae la información más actualizada. Normalmente los comprobantes son los que no, ¿no? Pero si, por Creo que se puede ejemplo, referir a la vigencia, ¿no? Creo que va más orientado. bueno, no, más bien al domicilio también puede ser, ¿no? El domicilio a Ujú. veces sí no lo tienen actualizado y es correcto. O sea, tú puedes manejar el OCR hasta donde ustedes determinen como clientes, usuarios finales, de oye, que nada más se extraiga el nombre, ¿no? No quiero que se extraiga la dirección y de hecho también existe la posibilidad de hacer procesos de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, de los comprobantes de domicilio. Algunos proveedores tienen esta funcionalidad en donde pues le tomas una fotografía o cargas el documento original de la CFE, de Telmex, hace el reconocimiento y ese es el dato que coloca de la dirección si así ustedes lo determinan dentro de su proceso. Ok, entonces se puede configurar qué tomar en ese OCR. Sí, claro que sí. O sea, los Ok, OCR van a tomar toda la información, pero tú como cliente puedes determinar qué información deseas que te coloque en qué parte de que tu se coloque. formulario. Ok, Así es. ok, perfecto. Bien. Adicional a los elementos de seguridad del INE, que nos enlista aquí la Comisión Nacional Bancaria, también coloca algunos elementos que se tienen que cumplir para el tema del pasaporte. Solamente enlista temas de INE y pasaporte, no de alguna otra identificación, en donde aquí en el pasaporte nuevamente es pues hacer un UCR del pasaporte, es decir, una extracción de información, validar el nombre completo y el número de pasaporte. Realmente son datos que hoy en día se validan normalmente en los procesos de crédito y de originación, pero lo está colocando como obligatorio, ¿no? Finalmente, en todos los casos, ¿no? Es decir, en todos los procesos de originación no presencial, debemos de solicitar, como ya comentaba, todos los documentos para integrar el expediente de manera digital según el tipo de persona e informar y generar el mecanismo tecnológico de identificación aplicable. Este punto lo coloco en rojo porque es la parte medular del tema de la originación no presencial y en las siguientes láminas les voy a platicar de qué trata el tema de los diversos mecanismos tecnológicos. Pero como resumen, cuando ustedes van a hacer un proceso de originación no presencial, deben de solicitar formulario, fotografía de identificación válida. Hay que validar los elementos de seguridad de esta identificación,
debemos de solicitar documentos para integrar el expediente de manera digital según sea el tipo de persona, es decir, cumplir con todo el expediente y generar el mecanismo tecnológico de identificación aplicable según sea el caso. Aplicable según sea el caso, me refiero a que la Comisión Nacional Bancaria ha colocado distintos rangos de montos, ¿no? Y según el monto de tu operación, es el mecanismo tecnológico que debes de utilizar. Y pues vamos a pasar ahora a la parte de los mecanismos tecnológicos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o ya entramos de lleno al tema de los mecanismos tecnológicos de identificación. Por ahora no, Carla, no hay más preguntas si quieres continuar. Muy bien, perfecto. Entonces, Gracias. hablando de los mecanismos tecnológicos de identificación, tenemos 3 umbrales que maneja la Comisión Nacional Bancaria. El primer umbral es el equivalente a 3,000 UDIs. Ahorita estamos viendo el UDI al valor de 7.16. Entiendo que el día de hoy ya subió un poquito, pero bueno, son montos ahí que les pueden dar una referencia, ¿no? Entonces, el primer umbral que maneja la Comisión Nacional Bancaria es de 3,000 UDIs. Este umbral de 3,000 UDIs siempre ha existido. De hecho, desde que entró, bueno, salieron las primeras disposiciones, este umbral de 3,000 UDIs, que son para operaciones de bajo riesgo, existe. Y lo que dice la Comisión Nacional Bancaria es, bueno, si tu operación va a ser de 3,000 UDIs o menor, es una operación de bajo riesgo, por lo cual lo único que tendrás que solicitar al cliente es nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y claro, la geolocalización si lo vamos a hacer de manera no presencial. Aquí, Carla, entonces, estos otorgamientos de hasta 3,000 UDIs pueden hacerse 100% no presencial sin autorización de la comisión. Correcto, esto no requiere ninguna autorización, no requiere ningún proceso adicional, ni siquiera tampoco requiere una notificación a la comisión, porque más adelante les voy a platicar que hay algunos procesos que sí lo requieren, pero en este caso, al ser operaciones de hasta 3,000 UDIs, operaciones de bajo riesgo, sin ningún proceso de autorización, ustedes pueden No lo hacerlo requiere. 100% no presencial, cumpliendo con estos 4 puntitos. Nombre Perfecto. completo, fecha de nacimiento, domicilio y generar la geolocalización del proceso. Ok. Bien, el siguiente umbral que nos maneja la Comisión Nacional Bancaria es el de 30,000 UDIs, ¿no? Es decir, entre 3,000 y 30,000 UDIs. Y lo que nos dice la Comisión Nacional Bancaria es, oye, para que tú puedas operar hasta 30,000 UDIs, que son en promedio 215,000 pesos, tienes que cumplir con, aparte de lo que ya platicamos anteriormente, ¿no? Que fue el tema de que se llene el formulario y la identificación, ¿no? Tienes que cumplir con este mecanismo. 1, geolocalización. 2, versión digital de los documentos, lo repite la comisión. 3, validación de CURP en RENAPO. Este es algo nuevo que está incorporando aquí en este rango. Hay que validar la CURP ante el RENAPO. También existen muchos proveedores que ya generan estas conexiones. Es un proceso muy simple con la captura que ya realizó previamente el cliente de su CURP en el cuestionario. Hacen una conexión en donde se valida que esa CURP existe y es correcta. Grabación del cliente, es decir, se tiene que generar un proceso de grabación del cliente en algún momento del proceso de onboarding digital. Más adelante les voy a platicar qué debe de cumplir esta grabación porque aquí hay muchas dudas para clarificar un poquito este tema. Y se debe de realizar un proceso de validación facial con prueba de vida. ¿Qué es esto de validación facial con prueba de vida? Le deben de tomar una fotografía al cliente con algún tipo de movimiento, con alguna tecnología que identifique que el que se está tomando la fotografía es una persona y esta fotografía debe de validarse con la fotografía que viene en el documento de identificación que nos presentó durante el proceso de onboarding digital. Para poder originar operaciones de hasta 30,000 UDIs, entre 3,000 y 30,000 UDIs, la Comisión Nacional Bancaria nos dice que debemos de solicitar la autorización.
pero pone una excepción que la pongo aquí abajo en la pantalla, que es relevante, en donde dice, bueno, puedes operar hasta 30,000 UDIs sin pedirme autorización, siempre y cuando cumplas con el mecanismo de identificación de 60,000 UDIs. Es decir, nosotros podemos operar hasta 30,000 UDIs solo notificando a la Comisión Nacional Bancaria que vamos a generar operaciones de manera no presencial de hasta este monto, cumpliendo con lo que vemos en esta lámina, más estos dos puntos, este otro punto acá, que es la validación biométrica con el INE o con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, hay que validar que el documento que nos están entregando, ¿no?, es verídico, con alguna conexión con estas instituciones, con una conexión directa con estas instituciones. Ahí pongo yo entre paréntesis convenio INE porque es el que se está utilizando hoy, el que se tiene más accesible en este momento. Entonces, como resumen, la comisión, adelante. Sí, aquí Carla, bueno, te quería preguntar acerca del convenio de línea porque hay justamente mucha controversia de quién hace ese convenio, o sea, quién lo debe de realizar, si lo puede hacer un proveedor, si un proveedor lo puede ofrecer o quién verdaderamente tiene que hacer ese convenio. Bien, al día de hoy el convenio del INE es un convenio que debe hacer la SOFOM, ¿no?, que va a empezar a operar este tipo de montos o que desea realizar un proceso de validación del INE, aunque sean presenciales, ¿no?, con el INE, ¿no? Entonces, yo en mi SOFOM, que se llama crédito, necesito hacer un convenio con el INE en donde el INE me da la autorización para que yo genere estas conexiones con un sistema que ellos ya manejan, con unos servicios que ellos ya tienen habilitados para hacer estas validaciones. Este convenio del INE lo que hace es, le mandas la fotografía del INE, le mandas las huellas dactilares y ellos validan que esta información, la información del INE y las huellas coincidan con lo que ellos tienen en la base de datos, ¿no? En Okay. general Un es. proveedor de biométricos en realidad no debería de hacer o no podría hacer ese convenio. O sea, sí lo tiene que hacer directamente la SFO. Bueno, o sea, un proveedor puede tener el convenio para uso propio, pero no para Okay. comercializar, ¿no? Dentro del convenio, que yo he leído varios convenios que maneja el INE, hay un clausulado en donde comentan que pues el convenio es intransferible. Es decir, si yo tengo un convenio con el INE para validar, ¿no?, la documentación, lo debo de hacer solamente para validar las operaciones propias de mi entidad y no para comercializarlo a terceros, ¿no? Eso está prohibido. Ok, Lo que sí puede pasar es que un tercero o un proveedor te puede ayudar con las conexiones, es decir, tú ya tienes el convenio con el INE, pero pues el INE te pide que cumplas con ciertos requisitos, con ciertas, pues, temas tecnológicos, de servicios, de canales y seguridad. servicios. Ujú. Entonces, un proveedor sí puede ayudarles a hacer las conexiones ya que ustedes tengan el convenio con el INE. Perfecto. Y bueno, aquí aprovechando, Rubén Fonseca tiene una duda. Nos comenta, las disposiciones que mencionan en operaciones de menos de 30,000 UDIs, no es necesario una autorización de la comisión, sin embargo, sí mencionan que les debemos informar sobre nuestras actividades, mediante qué medio se hace del conocimiento de la comisión que iniciamos la identificación no presencial. Ok. ¿Cómo se les Eh, notifica? Bien, voy a hacer una aclaración ahí porque si tú operas hasta 30,000 UDIs solamente cumpliendo con esto que estoy presentando en la pantalla, sí necesitas pedir la autorización. Si tú operas hasta 30,000 UDIs cumpliendo lo que está aquí en esta pantalla más el convenio del INE, solamente le tienes que notificar, ¿no? ¿Y cómo es que le tenemos que notificar? La Comisión Nacional Bancaria no ha generado un documento en donde aclare cuál es el proceso para esta notificación. Entonces, hoy en día la forma de notificar es haciendo un oficio y entregándolo directamente a la Comisión Nacional Bancaria en físico, en donde tú le estás notificando que vas a operar operaciones de manera no presencial de hasta 30,000 UDIs cumpliendo con
estos requisitos. Yo lo que he recomendado es que comenten cómo cumplen con esos requisitos, ¿no? Y que anexen también el convenio que tienen con el INE, ¿no? Para comprobar que ya están cumpliendo con todo lo que ellos están solicitando como mínimo para que puedan operar este tipo de operaciones. Ok. Y justamente de lo que, adicional a la notificación, nos preguntan también cómo poder agilizar ese proceso con el INE, porque comentan que es muy tardado. Sí, de hecho, en mi experiencia son procesos que se han llevado entre 7 y 9 meses, o sea, es un proceso Es largo. largo, muy Ujú. burocrático. Ahora, estas disposiciones son nuevas. Antes, este convenio que tiene el INE, pues pocas instituciones iban a solicitarlo, ¿no? Sabemos que aquí en México, pues tenemos pocos bancos, que serían los principales clientes, ¿no? O usuarios de estos servicios, ¿no? Y entonces, pues el INE no se había preocupado en que este proceso fuera más ágil o poner más, personas o apoyos para generar este proceso más rápido, ¿no? Hoy en día, a partir de que, pues, el año pasado, dentro de las disposiciones comentan que se debe de hacer este convenio, pues muchas SOFOMES van a empezar a acercarse al INE. Y bueno, yo tengo la idea de que el INE, al empezar a recibir tantas solicitudes, va a empezar a generar un proceso más ágil, ¿no? Es lo que yo esperaría. Pero bueno, eso depende 100% de esta De la entidad. institución Ujú. y entonces, pues, es un camino que se tiene que recorrer, ¿no? Hay que pasar, sí. Así Y es. también nos comentan, bueno, que si a través, entonces, confirmando lo que estás diciendo, que si a través de un escrito libre firmado por representante legal a la SOFOM podemos hacer esta notificación, ¿no? Correcto, correcto. Yo lo que les recomiendo es que nada más sean muy puntuales en ese escrito libre, en donde coloquen cómo sí están cumpliendo con cada uno de estos pasos y de ser posible poner, pues, flujos o evidencias o contratos, que puedan dar certeza de que están cumpliendo con ello. Ok, Bien, gracias, Carla. entonces, el último umbral, como les comentaba, el de 60,000 UDIs, esto es el monto máximo que se puede operar de manera no presencial, ¿ok? Entonces estamos hablando de alrededor de 430,000 pesos, es lo máximo que nos tiene autorizado a la Comisión Nacional Bancaria de identificación no presencial. Ujú. Para poder operar hasta 60,000 UDIs, es decir, de arriba de 30,000 y hasta 60,000 UDIs, es forzoso tener el convenio con el INE y para operar estos montos es forzoso solicitar una autorización. Es decir, no pueden operar este tipo de montos de manera no presencial sin tener una previa autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto es un tema muy importante, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda adicional o puedo avanzar al tema de qué es lo que tenemos que cumplir respecto a la grabación del cliente, que es uno de los requisitos que nos está solicitando la Comisión Nacional Bancaria para el monto de 30,000 UDIs. Aquí, Carla, yo te quisiera preguntar, ¿cómo se puede identificar a una persona moral? Bueno, a quien identificas Bueno, es, ujú. ajá, a quien identificas, es a las personas que ejercen el control, o en su caso al apoderado legal, ya, pues las SOFOMES que trabajan con personas morales tienen muy masticado este tema de, pues, a quién tienen que identificar dentro de esta organización, y entonces a esa persona que van a identificar, que es quien va a firmar, ¿no? Los documentos de, Know Your Client y sus pagarés y demás, pues es quien debe de pasar por todo este proceso, ¿no? Y recordar toda la documentación, los expedientes y todos los requisitos que se deben de cumplir durante el proceso de identificación del cliente son exactamente los mismos. Nada más hay que adicionar, ¿no? Estos puntos que ya platicamos. Ok, muchas gracias, Carla. Bien, respecto a qué debe de contener la grabación del cliente, lo que nos dice la Comisión Nacional Bancaria es lo siguiente. Es vital contar con los siguientes elementos. Uno, evidente, que la calidad imagen, ¿no? Que tenga buena calidad
la imagen y el sonido de la grabación. Es decir, que la Comisión Nacional Bancaria, cuando llegue con ustedes y diga, ok, estás originando de manera no presencial, muéstrame la grabación, pues que sea una grabación que tenga buena imagen y buen sonido. Es importante. No especifica qué tipo de calidad en realidad, pero sí tienen que ustedes generar políticas y validaciones para que la grabación que se realice del cliente pues cumpla con ello, ¿sí? La imagen y el sonido no deben de tener ediciones, es decir, tal cual como se graba es como ustedes lo deben de resguardar. Debe de generarse en su proceso, ya sea en el sistema o en la misma grabación, el registro de la fecha y hora en que se generó esta grabación. Y durante el proceso de la grabación, el cliente tiene que mostrar el documento con el cual se identificó, ¿no? Muchos me dicen, oye, Carla, ¿tiene que ser una videoconferencia? No, en ningún lugar dice la Comisión Nacional Bancaria que debe ser una videoconferencia, ¿no? Puede ser un proceso en donde el cliente en su proceso de onboarding digital, ¿no? Ustedes inicien un proceso de grabación en donde con indicaciones le informen al cliente qué tiene que hacer o qué tiene que decir, y dentro de este proceso es importante que el cliente muestre su identificación, ¿sale? Este proceso de grabación es un tema que ha sido un stopper con muchas OFOMES que yo he platicado, que trabajan con personas físicas, con personas morales no tanto, porque ellos ya están, sus procesos son más largos, ¿no? Sus procesos de autorización de créditos y demás, pero cuando son personas físicas, donde el proceso lo queremos hacer lo más ágil y rápido posible, pues sí, este requisito de la grabación del cliente viene a mermar un poco esto, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a solicitar, a tener las autorizaciones y demás? Como les comentaba, podemos hacer un proceso para identificar al cliente en su primera operación de manera presencial y a partir de todas las siguientes, con cumplir con los procesos de clientes previamente identificados, pueden hacer el proceso 100% digital sin cumplir con nada de estos temas de mecanismos tecnológicos, de grabaciones de clientes, sin tener que estar observando cuáles son las UDIs, los montos y demás, porque no hay nada más que cumplir porque ya los identificaron de manera presencial en una primera operación. Y de esta forma también le pueden dar la vuelta y generar segundas operaciones o, por ejemplo, en créditos, en líneas de créditos revolventes, pues todas sus siguientes disposiciones de esas líneas de créditos revolventes puede ser 100% no presencial porque ya identificamos al cliente de manera presencial en primera instancia. Ok. Aquí Graciela Ramírez Carla nos pregunta, ¿qué pasa si opero con más de 60,000 UDIs? Entiendo que se pide autorización. ¿Hay algo adicional a ello? La No, grabación. está prohibido operar más de 60,000 UDIs de manera no presencial. Eso no Ok. está permitido. Ajá, entonces, Ujú. Es el tope, hasta. el tope máximo es hasta 60,000 UDIs. Operaciones mayores a este monto no está permitido hacerlas de manera no presencial. Nuevamente, es no presencial. Sí pueden hacer un proceso digital, pero siempre que ustedes presenten que dentro del mismo hubo una entrevista presencial con el cliente. Ok. Y Fernando Hernández nos pregunta, ¿cuál disposición hace referencia a los topes en los montos de operaciones no presenciales? Ajá, los topes de los montos de operaciones no presenciales están en el anexo 2 de las disposiciones. Ahí los puedes observar. Con mucho gusto, por ahí tenemos nosotros un resumen que realizamos de este anexo. Creo que por aquí está Mariana Alarcón con nosotros, que es parte de mi equipo, y con mucho gusto les podemos compartir ese resumen para que lo tengan a la mano, ¿no? Dentro de ese anexo solamente vienen dos rangos, 30,000 y 60,000. En ese anexo no mencionan los 3,000 UDI. Los 3,000 UDIs están dentro de las disposiciones en el apartado, en uno de los apartados iniciales de las disposiciones, en donde se está platicando de cómo vamos a identificar al cliente y cuáles son los expedientes que tenemos que solicitar. Ahí menciona que existen este modelo de bajo riesgo, que son 3,000 UDIs, que pueden ser 100% no presenciales, cumpliendo con estos 3 puntitos que ya platicamos previamente. Ok, muchas gracias, Carla.
Por nada. Y bueno, pues esto es lo que hoy traíamos para platicar. Yo pues les agradezco mucho que estuvieran aquí con nosotros, y cualquier duda, comentario, no duden en acercarse para que sigamos platicando de este tema que es muy interesante. Y pues listo, Mariana, no sé si hay algo más o alguien más que tenga alguna otra duda que deseen aclarar. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, nos preguntan que si es posible compartir la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Nos vamos a quedar unos minutos más, Karen y una servidora, para los que estén interesados, podamos obtener su contacto y les podamos enviar la información y el resumen que comenta Carla, si así lo quieren. Sí, si hicieron su proceso de inscripción al webinar, ya tenemos sus contactos, entonces ahí les pediría a Karen que me apoyes mandando un correo masivo en donde le hagamos llegar con mucho gusto esta presentación. Perfecto, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno, ahí nos están proporcionando algunos correos, pero ya con el registro me parece que es suficiente. Podemos mandarles un resumen y con gusto también la presentación. Estamos también en comunicación a través del correo para poder detallar más acerca de este tema. Perfecto, pues muchas gracias. Que tengan bonito día. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos y que tengas excelente día. Buen día a todos. Igualmente. Buen día. Gracias, Bye, bye. hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, bendiciones a todos. Buen día.